Vale. Bueno, nosotros no nos estamos viendo en el monitor grande, pero creo que estamos grabando este podcast, señores. Bienvenidos esta semana. Y estábamos aquí como pajarito en grama. Mirando. Buscando a ver dónde está nuestra mamá gallina. Pero bueno. Menos mal que no estábamos hablando una barbaridad, ni diciendo cosas, ni tú sabes. Con grosería, que ustedes saben que ese es mi léxico. Pero no sé, que vamos a hablar. Hoy no hay saludos ni para tu madre. Sí, hola. Sí, saludos para todo el mundo, para todos los que nos ven, los que nos escuchan. Porque el último podcast me regañaste. Yo tengo muchas personas que nos siguen y nos escuchan en los carros. Ponen el celular, nos escuchan y dicen, no los veo, pero los escucho. Bueno. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Nada, que vamos a hablar hoy. Hoy viene relajado. Bueno, llevamos días, llevamos semanas metidos en temas estos que tienen a muchas personas fajados, que son los temas de género, la inclusión, el lenguaje inclusivo, todos estos temas. La diversidad. Vamos a meternos en un tema que es un tema que siempre, ese tema sí polariza. Ese tema sí divide. A ver, que es el control de los cuerpos de las mujeres, y por ahí viene el aborto. Bueno, yo no sé, ¿quieres que yo empiece? Bueno, dale, yo te quiero escuchar. Toda vida tiene que ser respetada. Si usted no quiere quedar embarazada, claro, hay excepciones. Las personas que son violadas, con todo el respeto del mundo, ojalá que ningún familiar de nosotros pase por ello. Pero toda vida, cuando usted no ha cerrado las piernas, tiene que tener y entender que ahí hay una vida que es independiente. Por más que esté dentro de tu cuerpo y sea de la mujer. Pero después vamos a hablar de lo que debe pasar con esa persona que ha quedado embarazada. No me mire con esa cara. No, te estoy escuchando. Dije que te iba a escuchar. Porque al final, sí, es muy fácil también, me pongo del otro lado. Queda embarazada, que uno quiera, la hija de uno de 16, 17, 15 años, y decirle, tú vas a tener el hijo. Tener hijos es una gran responsabilidad. Si tuviéramos organizaciones y tuviéramos una sociedad que realmente le brinda, porque es fácil que yo diga, tiene que mantener la vida como católico, porque la creo, pero esto te va a gustar. Pero si esa niña la van a dejar sola, porque generalmente termina sola, no hay apoyo, háblame porque no me gusta. No, pero porque una vez lo escucho tranquilita. Porque ya me tiene mal acostumbrado. Te estoy escuchando. Y creo que no hay suficiente red de apoyo para esas personas. Entonces es un debate en el que también he ido aprendiendo que no tiene que ser mi posición católica, mi posición de fe, que ese niño vino al mundo, fue gestado, Dios fue el que lo creó, fue el que lo mandó. Porque, claro, hubo una relación, pero no se hubiera concebido si no hubiera la aceptación de un creador. Pero después, ¿qué viene? Después, ¿cómo lo manejamos? Después, ¿qué? ¿Y qué lo dije? Bueno, a ver. Hace unos episodios, hablamos de los derechos, hablamos de los derechos a la autonomía. O sea, no solamente el derecho a la identidad, sino también el derecho a la autonomía, que es un derecho que no se cuestiona. Todas las personas tenemos el derecho a la autonomía. Y hablamos un poco de Dios. Y yo te decía a ti que yo veo a Dios como amor, justicia y bondad. Y si Dios nos creó a todos por igual, todos tenemos derechos. Entonces vamos a empezar por lo básico, que es los derechos, que son los derechos. O sea, yo como mujer tengo la igualdad de derechos que tú como hombre. Y mi cuerpo es mío porque yo tengo derecho a la autonomía. De la misma manera que yo a ti no te puedo imponer que no te hagas un tratamiento estético, o que no te hagas reducción de abdomen, o que te pongas una vacuna, tanto que se armó el debate por las vacunas, o que no dones un riñón, o que no sé, o que te mutiles tu cuerpo, que te pongas tatuajes, que te pongas piercing, que para muchas personas eso es mutilar el cuerpo. No pueden a mí exigirme como mujer que yo me haga o no me haga un aborto. Yo pienso que todos tenemos derecho a la autonomía, pero además también pienso que si somos pro vida, la vida no es solamente desde el embrión, desde la concepción. La vida es desde esa concepción hasta que muere. Entonces, somos muy pro vida mientras esté el feto en mi cuerpo, pero después que nace, ¿qué? Después que nace, ¿qué es lo que pasa?
Porque nadie me escucha a mí, que soy la que voy a tener 9 meses, o sea, voy a tener cambios físicos, voy a tener cambios mentales, voy a tener... de vida completo para el resto de tu vida. Soy yo, aunque tú hayas aportado tu espermatozoide, aunque tú seas mi pareja, soy yo la que va a sufrir todos los cambios y la que está llevando ese bebé. Entonces, nadie me pregunta a mí, nadie le pregunta a una mujer... ¿lo quieres tener? ¿No lo quieres tener? Porque todas las mujeres tenemos, al igual que los hombres, historias de vida, tenemos planes de vida, tenemos visiones de vida, y a lo mejor en mi visión de mi vida no está ahora mismo tener un hijo, una hija. Nadie me lo pregunta a mí. De la misma manera que yo no te pregunto a ti, ¿te vas a hacer ese tratamiento? Yo creo que no te lo debes hacer. Es más, no te lo hagas, porque hay un libro que dice, y lo interpretó no sé quién en no sé qué siglo, que ese tratamiento no es bueno. Y tú no te lo tienes no que está hacer. dentro de nuestras normas religiosas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que la autonomía es un derecho. Pero sí, ahí lo que pasa es que el derecho y el deber también es complicado. No, pero es que el derecho viene en un contenedor y vienen 2 contenedores de deberes. Y entonces, de la misma manera que tú a mí me exiges, y te digo a mí porque somos los que estamos aquí, de la misma manera que tú le exiges a la humanidad que no se meta en tu vida y en tu cuerpo, yo también exijo como mujer que no lo hagan. Bueno, pero que vamos a hablar de los 2 respeten. contenedores de deber. ¿Por qué no cerraste las piernas? En el caso ¿Perdón? de... ¿Y por qué tú no dejaste de metérmela? Bueno, pero yo no ¿Y te por voy qué a tú no pedir. usaste condón? Porque además hay un solo anticonceptivo, uno solo, No, hay que de tiene, mujeres también. espérate, que tiene responsabilidad masculina, uno solo, que han inventado con responsabilidad masculina, Eso es muy que machista. es el condón. No, te estoy hablando de Eso fact, es muy de machista. hecho, hay un solo Puede tener el coito anticonceptivo, interrupto, pero la mujer no, también puede. escúchame, Ok. estamos hablando de anticonceptivo, hay uno solo, que es el condón, que tiene responsabilidad masculina. O sea, también yo soy responsable de llevar un condón, pero tiene mayormente responsabilidad masculina y no lo usan la mayoría de los hombres y alegan 25,000 cosas. Ay, porque yo no siento. Ay, porque me aprieta. Ay, Dios mío, porque eso me da una picazón. No, ay, porque y no sé además, qué cosa, qué pesado es. claro, no es lo mismo. ahí viene la educación y los contenedores de los deberes, porque sí, esa mujer, sí tengo que cerrar yo su mis tiempo de piernas. ovulación, Sí tengo mira, que tomar, ahorita- yo sí tengo que tomar la píldora. No se me puede olvidar pero un ¿por qué día. no tu ovulación, tu tiempo, el periodo en el que Y no porque vas a también embarazada? tú eres mi pareja y Bueno, no eres responsable si yo me acostara junto contigo conmigo. y no quisiera que estuviera embarazada, a mí también me incomoda el control. Porque además la Empecemos primera así. pregunta, Pero terminaría y tú fuera. lo ves en todos lados, en películas, en libros, en series, la primera pregunta es, ¿estoy embarazada? ¿Es mío? ¿Qué pregunta es esa? Y lo otro, ¿se te olvidó tomar la píldora? Y se te olvidó a ti preguntarme, porque si esto es un plan de vida, si esto es un proyecto de vida en común, lo que me pasa a mí también es preocupación tuya, Lo que también pasa- es responsabilidad tuya, porque tenemos un compromiso. Lo que pasa es que el compromiso, estamos hablando cuando ya somos seres desarrollados y con cierta educación. Estamos hablando, la mayoría son jóvenes. Jóvenes que simplemente están experimentando el sexo alocado de la manera que sea. No, pero y el sin sexo la puede ser alocado a los 80 años. Sí, claro. El punto Qué es, rico. el punto es, si tú no quieres tener embarazos no deseados, porque el embarazo no deseado es lo que va hacia un aborto. Entonces, nosotros Cuídate. como sociedad, nosotros como padres, como adultos mayores que estamos envejeciendo y estamos viendo otras generaciones, nuestra responsabilidad y nuestro deber, hablando de deberes, es luchar porque hay una educación sexual integral. Yo tengo que enseñarle a las nuevas generaciones Claro. que cuando tengan sexo alocado tienen que usar condón sobre todo, pero no solamente para no tener un embarazo no deseado, sino porque hay enfermedades, porque hay muchísimas otras cosas que si no usas el condón, tu salud se va a ver afectada. Entonces, hay que tener una educación sexual integral, hay que educar sobre anticoncepción, hay que prevenir, hay que abrir más clínicas, porque todo el mundo piensa que las clínicas de aborto, como por ejemplo, ahora se me olvidó, Parenthood, es solamente para abortos. No. En esas clínicas también se atienden hombres, porque en esas clínicas se hacen millones de otras cosas. Se hacen mamografía, se hacen exámenes de la próstata, se hacen exámenes para enfermedades infecciosas, hay programas prenatales, postnatales, hay programas de seguimiento de la salud reproductiva de las mujeres, hay planificación familiar. O sea, solamente esas clínicas no son para abortar. ¿Y por qué entonces la educación no ha llegado
estamos todavía trayendo este tema a la mesa, es decir, el aborto, que es tan frecuente en las sociedades. ¿Por qué no hay una política realmente o no hay interés en que realmente haya educación sexual? Por una sencilla razón. Porque hablamos ya del poder y el control. Durante años, durante siglos, el poder y el control de las mujeres ha sido algo que se ha perseguido en las sociedades y en todos los sistemas socioculturales patriarcales. O sea, tú tienes el poder y el control sobre el cuerpo de las mujeres y las tienes como si fuera un envase para que estén ahí procreando. Y mientras más altas son los grupos sociales, más usan a las mujeres como una moneda de cambio y los hijos y las hijas como una moneda de cambio. Entonces, si tú tienes el poder y el control sobre mí, tienes el poder y el control sobre mi descendencia. Tú no me ves a mí como un igual. Tú me ves a mí como un envase llena de óvulos que una vez al mes se me puede quedar embarazada. Y yo voy a tener entonces descendencia y toda mi familia va a seguir teniendo esto que tenemos. Y mi legado va a continuar, bueno, y va a continuar mi apellido y va a continuar todo lo que yo he amasado. Lo que pasa es que hemos evolucionado como sociedad, pero la esclavitud era así. A las mujeres las utilizaban como envase y procreaban. Lo mejor todas las sociedades, o sea, cuando hablo sociedades que son patriarcales, que son machistas, usan a la mujer como un envase. O sea, a mí me ven como un tubito de ensayo llena de óvulos y esos huevitos en un momento caducan y ya a partir de los 35 los 45 años ya no tengo importancia, ya eso lo hablamos también. Cómo envejecer empieza a invisibilizarme porque ya dejo de ser fértil. Y eso es lo que piensa todo el mundo. Entonces, a mí me llama mucho la atención de que los hombres protestan por millones de cosas. El cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que me da la gana. Y si yo me lo quiero llenar de cosas y no sé qué, y abrirme 25,000 huecos y piercing y cosas. El hombre tiene la voz más elevada que la mujer todavía en ese tema. A ver, es un tema que, como hablamos hace poco del tema de género, es un tema que polariza muy rápido porque va hacia las emociones, hacia los sentimientos de las personas. Y es un tema que se usa siempre, sobre todo en política. Cuando tú te lanzas a político y tú quieres tener adeptos rápido, toca el tema del aborto. Además, es un tema fácil, es un tema muy mediático. Tú vas a cualquier lugar, te sientas frente a una cámara, hablas de aborto y enseguida sale todo el mundo, se forma chuchuchú. Empiezan a salir las feministas, los grupos religiosos, los ultras, los que cuidan el planeta, todo el mundo, los jóvenes, los activistas, todo el mundo. Y entonces es un tema que enciende rápido y es muy fácil en las campañas. Entonces es un tema del cual se aprovechan, pero nadie se pone a pensar que es un tema que tiene que ver con derechos. Es mi derecho a mi autonomía, a que mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me pega en gana y que yo puedo tener o no tener hijos, puedo tener un proyecto de vida donde yo no vislumbre o yo no quiera tener hijos. Y que si el día de mañana sucede, yo puedo tener también el poder de decidir si lo quiero o no lo quiero. Porque además la gente piensa que voy a hacerme un aborto. Es como, la caperucita roja va por el bosque. Al final eso te cambia la vida igualito. No, exactamente. Hacerte el aborto te va a cambiar la vida Uno tiene 25,000 dudas, uno tiene emociones encontradas, uno tiene además miedo porque tú dices, ¿y si sale mal? Y si más nunca puedo tener hijos, porque ahora no quiero tener, pero a lo mejor lo quiero tener cuando tenga 30 años. Y si me jodan, porque además te pueden perforar el útero, se te pueden... millones siempre vas clandestina, generalmente te da miedo. Y eso es lo que pasa cuando metemos políticas de cero aborto, cuando metemos políticas que son muy cerradas a que no va a haber aborto. Empiezan los abortos inseguros, los abortos clandestinos. Y lo único que pasa es bien sencillito. Cuando tú eliminas el aborto, cuando tú pones leyes estrictas, lo único que pasa es que se mueren más mujeres. Porque además los números están ahí. Cuando tú restringes el aborto, por ejemplo, el ejemplo de Texas, en el 2021 puso una ley cero aborto, una ley muy dura, una de las más duras que existe. Aumentó la mortalidad de mujeres a un 56%, pero además dentro de esas mujeres que mueren, aumentan drásticamente las mujeres que son más vulnerables, las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por situación económica, por raza, por etnia, y aumentan entonces las muertes de mujeres afrodescendientes y de mujeres latinas, porque son las que están en desventaja social, desafortunadamente, en nuestras sociedades. Entonces, las leyes de aborto no
no controlan. No Al controlan, contrario, o sea, no controlan el aborto, no eliminan el aborto, lo único es que aumentan las mujeres, tampoco aumenta la natalidad. Hay ahí millones de estudios que se han hecho en muchos países, donde en Polonia, por ejemplo, donde no aumentó la natalidad. No, y yo siempre digo que educación, y los gobiernos deben educarse y dejar el interés político. Además, es un deber de los estados. El Estado tiene que velar por toda y un derecho tú como ciudadano por también. toda la ciudadanía. Ahora, te voy a decir algo, eso que tú estás diciendo que es dramático, pero es totalmente cierto. Sí, y con eso comencé yo. Si tú a esa muchachita de 16, 15 años la vas a ayudar con un grupo psicológico, porque como tú también lo mencionabas, abortar también es una decisión que te va a cambiar la vida para siempre, tú lo acabas de explicar muy bien, pero vas a tener apoyo emocional, vas a tener apoyo, grupos que vayan a apoyar a tus padres, si están separados o no, al grupo que te esté cuidando o del que dependas, y que tú te sientas acompañada, es más fácil que tu mente descanse y puedas tomar una determinación. Probablemente, como dices tú, no voy a tener hijos ahorita, pero quiero más adelante pensar que quiero Yo soy tener mucho hijos. más drástica. Yo pienso, y si tú no te metes conmigo, y si tú no te metes en la vida de las mujeres, y si tú no, yo a ti no te pongo leyes que diga que a los 20 años te tienes que hacer una vasectomía, que además es irreversible, y que después cuando quieras tener hijos va y te la quitas. Yo no te lo impongo. Debiéramos hacerlo. Estoy dando ideas. Debiéramos hacerlo. Debiéramos hacer una ley que diga cuando empiece ya el hombre con 15, 16 años, vasectomía, y que además son reversibles. Y cuando te dé la real gana de querer tener hijos, tú vas y te la quitas. Yo no pongo eso ni tan Yo tampoco te impuesto a ti que no, aborte. pero sí hay leyes que imponen que no hay aborto. Entonces te estás metiendo con mi cuerpo, con mi vida, con mi autonomía, pero yo no me puedo meter con la tuya. Entonces yo soy más drástica. Pero y si no usas el cuerpo de la mujer, como que es la mujer la que los hombres los que imponemos, pero ustedes quieren imponer y no imponen. Es decir, porque desafortunadamente en nuestras sociedades la política, el liderazgo cae más en manos de hombres. Y tradicionalmente, culturalmente, socialmente, en nuestras sociedades occidentales, como somos patriarcales y somos machistas, lo seguimos siendo, aunque haya muchas generaciones nuevas que no lo piensan de esa manera, aunque haya muchos lugares donde no se piense de esa manera, seguimos siéndolo. Desafortunadamente, para muchos aspectos hemos conquistado muchas libertades, pero siempre tenemos que estarla defendiendo, porque en cualquier momento nos las quitan. Mira lo que pasó en el 2022. Revocaron Roe versus Wade. O sea, después que lo habíamos conquistado, después que habían pasado no sé cuántas olas de feminismo, tenemos que volver de nuevo al tema de siempre. ¿Por qué? Porque hay unos sectores políticos, porque hay unos líderes políticos que usan el aborto como un tema que enseguida le va a dar votantes, que enseguida le va a dar una base de votantes bien fiel y que van a seguir lo que ellos dicen. Somos un experimento social. Los seres humanos que no tenemos la capacidad de influir o de prepararse. Pero tú me estás diciendo de que Dios es tan psicópata como que está experimentando con nosotros. Nosotros tenemos libre albedrío. Entonces nosotros nos hemos convertido. No, porque ahora me acabas de meter una idea en la cabeza como que él está experimentando nosotros. Vamos a hacer esto. Estamos experimentando los grupos políticos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y resulta que nosotros nos dio libre albedrío. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Tú puedes abortar, yo puedo cogerme a 1000 personas por ahí, a mis mujeres, embarazar a 2000 si me da la gana. Siempre y cuando tu derecho no... Pero ahí no está metido Dios. Siempre y cuando tu derecho no niegue el mío. Tú puedes tener el derecho de la autonomía siempre y cuando tu derecho tenga el límite de que no entre en mi derecho, y me lo niegue, me lo disminuya. Donde empieza el tuyo, termina el mío. Exactamente, todos tenemos los mismos derechos, pero tenemos que aprender a convivir, y tenemos que aprender a respetarnos. Pero ahora te estoy preguntando, en los minuticos que nos quedan en este podcast, es un comportamiento social que además, si lo llevas a la máxima expresión, es un manejo político. Porque es un manejo político. No, y un manejo también sociocultural, como te dije, de control y poder de las mujeres. Por supuesto. ¿Y cómo lo logra? Con grupos políticos. Porque entonces tenemos la pirámide, no somos lineales. No, y con grupos sociales. Claro. Porque hay grupos sociales que tienen más dinero que otros y que inciden en la política y que en algún momento fueron reyes, en algún momento fueron el Papa, cuando era el Estado. Porque ahora esos grupos socioculturales, los que tienen dinero, son los que llevan a los políticos a la presidencia de cualquier país. antes. Cuando no existía la política como la vemos ahora, por ejemplo, en la Edad Media, cuando llegó a ser la iglesia el primer estado,
es una manera de verla también la política, porque si te pones a ver eso también es política, pero antes, yo que soy católico apostólico romano, antes, cuando estaba el sistema feudal, antes, cuando estaba Grecia y Roma, que por ejemplo Roma tenía unas leyes un poquito duras en cuanto al aborto, porque aborto ha existido siempre. Cuando tú echas para atrás y estudias historia, ves que hay documentación histórica en Mesopotamia, en el Egipto antiguo, de documentos que te dicen de pócimas, de hierbas para poder abortar. Ahí viene el tema de la canela, o sea, eso viene de la Mesopotamia. No, millones de cosas claro. horribles. Incluso tú te pones a leer y hay cosas horribles. O sea, aborto ha existido siempre y va a seguir existiendo. Lo único que sucede es que cuando tú impones sanciones, cuando tú impones leyes para negar el aborto, para volverlo ilegal, para quitarlo, lo único que sucede es que van a seguir haciéndose, pero de manera ilegal, entiéndase, de manera insegura, de manera que es peligroso para la mujer. Entonces, si a ti te interesa la salud de la mujer, si a ti te interesa la vida, no te puede interesar solamente la vida de mi embrión, te tiene que interesar la vida mía. O sea, yo también estoy viva y la vida es desde el embrión hasta los 120 años. Entonces hay que hacer políticas donde se pueda llevar a un consenso, porque además tenemos en el imaginario de que las mujeres nada más que ponen una ley de aborto y vamos todas en masa, abortar, qué rico, y vamos a abortar. Eso no es así, para nada. Incluso cuando existía aquí la protección federal de Roe versus Wade, eran de 14 y pico, vamos a redondearlo a 15, abortos por cada 1000 mujeres fértiles. O sea, tampoco era que vamos todas en masa a abortar. Lo otro que tenemos en nuestro imaginario, y que fue una de las luchas mías cuando yo era productora en los noticieros, es de que las mujeres abortamos con panzas de este tamaño. Para nada. Entonces yo empecé a quitar esas imágenes, las empecé a quitar. No, cuando hablemos de aborto, no pongan imágenes de mujeres embarazadas en segundo y tercer trimestre. Porque las mujeres no abortamos cuando estamos en el tercer trimestre, pero además no está permitido en ningún país. Y ningún médico te lo va a aceptar hacer. Las mujeres, casi siempre el 80%, que hay estadísticas, y son estadísticas de los CDC, el 80% de los abortos de mujeres se han realizado en la 12, 13 primeras semanas. El 6% en la semana 13 hasta la 24. Y el 1% a partir de las 24 semanas. El 1%. O sea, que ninguna mujer, porque yo sí estaba embarazada, yo sé lo que es llevar una hija dentro de mí. Ninguna mujer con 5 meses de embarazo, ahí que ya tú lo estás sintiendo todo, dice, yo no lo quiero tener. No. Esa decisión la tomas el primer mes que te falta la menstruación o inmediatamente que te das cuenta que estás embarazada. Y eso es el primer trimestre, las primeritas semanas. Una de las cosas que yo he aprendido con el paso del tiempo y hasta con la edad, y ahora haciendo estos podcasts también, porque uno va aprendiendo y es a pensar y ponerse en el zapato del otro, que es muy fácil decirlo, muy difícil ejecutarlo, ¿no? Yo cuando veo esos casos de las niñitas embarazadas, yo digo, Dios mío, ¿por qué? Porque yo también tuve hijos, yo también tengo esposa, yo también tengo hija. Y saber que una niña, porque generalmente ahí es donde hay más vulnerabilidad, porque tú a los 16, 18 años no estás preparado para todo lo que te prepara la vida, ¿no? Sus altas, sus bajas, y sobre todo cuando vienes de condiciones y medios muy difíciles, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo realmente pensaría una muchacha de esa de verdad en mantener un embarazo cuando todo a su alrededor es tan complicado, tan complicado? Eso es un problema que pudiera evitarse, menos. Y aquí entiendo cuando decides no tenerlo, cuando decides no asumir porque es tu cuerpo, porque es tu decisión y además es tu vida. Ahí, eso, señores, lo dije. Tenemos que entender. Ahora, vuelvo al tema de la educación. Si educamos, si preparamos, si prevenimos, que eso es parte de la educación. La prevención es lo más importante, porque eso viene con la educación. Y como la educación es algo que parece estar pasando de moda, pero todo tenemos que pasar por el tema de la educación. Para hacer un podcast, uno se tiene que preparar. Para manejar, tú te tienes que preparar. Para todo en la vida hay que prepararse. Pero resulta
que no hay ese sostén, esa red de apoyo. Entonces es muy fácil también criticar. No, y no hay programas, programas sociales, no hay programas de salud, no hay ningún programa. Las pocas clínicas que existían o los programas, porque muchos son organizaciones no gubernamentales, non-profit, les han ido quitando todos los recursos por las leyes que han ido aprobando, porque ya te lo he comentado varias veces, estamos viviendo un retroceso. Estamos como que regresando a los años 50. Por lo menos yo lo veo así, yo lo siento así, en el aquí y ahora donde yo vivo. Yo no sé qué pasa en Europa, yo no sé lo que pasa en Latinoamérica, o sea, lo sé, pero no lo vivo. Claro. El aquí y ahora donde yo vivo, estamos regresando, estamos haciendo un retroceso a los años 50. Y entonces yo siempre digo, lo mismo que te comentaba un día la familia, que existe una familia tradicional, mamá, papá, nené, y que tú la veas segura, no significa que esa familia es segura. Esa familia puede ser una familia de violencia, una familia muy insegura, una familia donde corran peligros todos, la mujer, la descendencia. Que tú me obligues a yo vivir mi maternidad y a no tener un aborto, no significa que voy a tener una maternidad. Y cuando hablo de maternidad, no solamente tenerlo aquí, sino después criar a ese niño, a esa niña, segura, ni que se la voy a dar idealmente como debiera ser, ni que voy a tener las condiciones, ni los recursos, ni las herramientas, tanto económicas, sociales, como de todo tipo, para poder darle una crianza segura. Entonces, la vida no solamente es la concepción, el embrión y el feto. La vida es todo. La vida es lo que nace después. La vida es que tenemos que velar también por los niños y las niñas, porque haya menos violencia, porque mi hija no vaya a la escuela y yo piense que en algún momento se va a meter a alguien en la escuela y la va a poder matar por un tiroteo, porque tengan más acceso a la salud pública, a una educación de calidad, porque tengan más acceso a cuidados, no solamente los niños y las niñas, que tengan más acceso a cuidados nosotras, las mujeres. Estoy de acuerdo. Porque muchas mujeres tenemos depresiones por parto, tenemos complicaciones en el embarazo, tenemos sentimientos encontrados y no nos dan la terapia, ni tenemos derecho a terapia. Tú sabes que yo soy un excelente padre, bueno, eso lo digo yo, no sé qué dirán mis hijos, pero yo me considero, porque yo todo lo he hecho en base al amor y queriendo lo que es el desarrollo de ellos desde que nacieron. La etapa más difícil de tener hijos es esos primeros días. Tú te imaginas a una niña que no quería tener a su hijo, enfrentarse a ese llanto, el que no duerme, el que le tienes que dar comida, ese cuidado intenso que le tienes que dar los primeros días. Y además, en condiciones económicas que son precarias, en una situación de vivienda deplorable. Entonces, ¿en qué estamos defendiendo? En esos tacones me monto yo y veo que no soy pro vida, pero cuando tú pares ya no me importa. Exactamente. No. Así es. Terminamos, señores. Muy buen tema. Estamos en Latinísima. ¿Le quieren ver la risa bonita de Giovanna? Miren, dale. Estamos en Latinísima. Llegamos a través de Euphoria Roku Fi, nuestro canal de YouTube, por favor. La aplicación de Latinísima y Latinísima. Que mi cabezota es grande. Mire cómo leyó así como en circunferencia. Claro, porque lo tiene. Yo nada más que voy a decir lo último. No es que salgamos que, vive el aborto, sí al aborto. La idea es, hay que tener el derecho a la autonomía de nuestros cuerpos. Sí a la autonomía de nuestros cuerpos. Es un derecho que no se discute. ¿Ok? Y hay que educar. Y hay que prevenir. Y hay que quitarnos. No somos una teocracia. Ya lo vendiste. Ya vendiste la idea. No sigas vendiendo. Vaya, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por habernos acompañado.